Dicen que España nos roba, pero en realidad, ¿quiénes son los parásitos que nos extraen la sangre a los demás? Veremos que las oligarquías del PNV, igual que el clan de los Pujol y el nacionalismo catalán, ellos son los parásitos. ¡Vamos allá! Bienvenidos al nuevo capítulo de nuestro canal. Ha terminado la Semana Santa, quien lo duda, y ya hoy, martes, comienzan las noticias de a ver quién es más corrupto, si los del PP o sus parejas, o los del PSOE y sus parejas. Y antes de que esta vorágine y se ponga en marcha el ventilador de a ver quién es más corrupto, vamos a intentar dedicar un capítulo al menos a pensar a lo grande respecto a España y, como dice el título, analizar por qué defendemos la tesis de que los nacionalismos son un gran engaño montado en el fondo para que las élites, las oligarquías dominantes, nos extraigan los recursos, nos roben a veces y, sin embargo, seamos felices. Decía Marx hace muchos años que la religión era el opio del pueblo. Bueno, hoy vamos a defender la tesis de que quizá el opio del pueblo, las drogas del pueblo, sean los nacionalismos, y veremos cómo eso aplica especialmente al caso español. Si miramos a la historia con perspectiva y con velocidad, podemos rápidamente identificar el origen de España en el Imperio Romano. El Imperio Romano, que como sabéis dura prácticamente 8 siglos en Occidente y otros tantos más prácticamente en Oriente, en Bizancio, constituye el origen, la raíz de lo que es la Europa actual y las grandes naciones, ¿no? Itálica, Italia, Germania, Alemania, la Galia, Francia, Britania, el Reino Unido y, como no, Hispania, origen de España, también de Portugal. Defendemos en este canal lo siguiente: a medida que ha habido un objetivo común de largo plazo y una construcción, unas fuerzas, digamos, positivas, el nacionalismo excluyente, el separatismo no tenía razón de ser y por tanto no existía, no era algo relevante. Sin embargo, cuando se invierten las tornas y una entidad grande, en este caso el Imperio Español, comienza su decadencia y su lento declinar, es cuando pueden surgir fuerzas separatistas o otro tipo de nacionalismos dentro de lo que fue la nación española. Muy rápidamente. Con la decadencia del Imperio Romano, bueno, pues se rompe, ¿no? Ese imperio, surgen todo tipo de entidades y en la península ibérica, con el poderío que en ese momento tenían algunas dinastías árabes, invaden la península, como sabéis, en el siglo VIII y tardamos prácticamente otros 8 siglos en que volviesen al otro lado del mar y constituir la unidad que llamamos España, con los reyes católicos. Todo eso fue un proceso de construcción, se iba ganando territorio, se iban uniendo distintos reinos pequeños, pues se iban haciendo más grandes, se constituye Castilla, ¿no?, con el Reino de León, todo el reino de Aragón, Cataluña, Valencia con Jaume I o Jaime I, y hasta que ya con la toma de Granada se puede dar por finalizada la construcción de esa entidad política y social que llamamos España. Poco después, en 1512, es cuando ya también se incorpora Navarra. Y menciono Navarra porque esto es el origen del nacionalismo vasco, el separatismo vasco. Tenemos, por tanto, una gran nación y con la llegada al trono de Carlos, el rey, el emperador alemán, se constituye el Imperio Español, ¿no?, donde no se ponía el sol. Ahí pues ganamos todos los territorios. Primero teníamos Castilla, con la unión con Fernando de Aragón se ganan los territorios de Aragón, la Cerdaña, lo que es Cataluña, Nápoles, las 2 Sicilias, etcétera, ¿no? Castilla aporta las Américas y algunos territorios del norte de África. Con la llegada de Carlos, pues ya ni os cuento, tenemos los Países Bajos, Flandes, el Imperio Alemán, nada menos. Ese fue el punto culmen, ¿no?, la cúspide del Imperio Español. A partir de ahí es una historia de pérdidas, si lo miramos con perspectiva y con distancia.
Ya con la llegada de Felipe II, pues se pierde o se separa todo lo que era el imperio germánico, toda la parte norte, que por cierto acabó siendo básicamente protestante, con lo cual aquí ya se mezcla el tema de la religión, que es un factor complejo que hoy no vamos a entrar, pero que también interviene en la construcción histórica de las diferentes naciones en Europa. Pero a partir de ahí, si miráis los siguientes siglos hasta llegar al siglo XX, la historia de España es una historia de pérdidas. Se van perdiendo los territorios americanos, toda la parte de lo que luego fue México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, se fueron independizando y creando las repúblicas americanas del sur. Evidentemente también se pierden los territorios de América del Norte, lo que después sería Estados Unidos de América. Esto sigue declinando y se siguen perdiendo. Hay un momento, además, y me ha llamado la atención, ¿no?, donde la evolución de la monarquía española pasa de una monarquía absoluta, evidentemente, con todos los reyes, desde Carlos, Felipe, etcétera. Quizá Fernando VII fue el último monarca absoluto. Después llega lo que se llamó la monarquía parlamentaria, que termina con Isabel II cuando huye de España. Se crea lo que se pudo llamar la monarquía democrática con Amadeo de Saboya, y también termina y es cuando se constituye la primera República Española, gran desconocida. No toca hoy, no tenemos tiempo de hablar de la primera República, pero ahí ya comienzan los debates en ese momento sobre qué era España. Predominaban los republicanos, pero dentro de los republicanos estaban los republicanos unitarios, que eran una sola república, y los republicanos federalistas, entre ellos Pi Maragall, que querían una república de distintos estados federados, imitando lo que en aquel momento balbuceaba, iniciaba, que era el proceso de los Estados Unidos de América, que era una república federal, donde los diferentes elementos se unían voluntariamente para constituir la República Federal de los Estados Unidos, que terminó siendo el hegemón, y continúa hoy en día, sin ninguna duda, siendo el hegemón sobre el planeta. Bueno, la primera República Española duró muy poquito, terminó también con un pronunciamiento militar de Martínez Campos. Curiosamente, también la Segunda República, de la que ahora hablaremos, termina no ya con un pronunciamiento militar, sino con un alzamiento o golpe de Estado militar que no triunfa y que, obviamente, al no triunfar, pero tampoco fracasar, motiva la Guerra Civil Española, que dura 3 años, que sí que termina ya con la victoria de las tropas lideradas en ese momento por el general Franco y una dictadura que dura casi 40 años de Franco. Como veis, España no ha hecho más que perder territorios y perder fuerza. Luego estuvo ya después de la Primera República, con la restauración borbónica, con Alfonso XII, pues se terminan perdiendo los territorios africanos, se pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas, ¿no? Aquel drama donde de alguna manera España es consciente de que ha terminado su fase de gran potencia, pasa a ser un país, o era ya un país pobre, bastante analfabeto, y la pérdida de los últimos territorios de ultramar pues traen esa conciencia de perdedores, y todos esos años, ¿no?, de principios del siglo XX que conducen de alguna manera a la guerra civil. España se pierde también la revolución industrial. No tuvimos revolución industrial salvo en algunos pequeños trozos de nuestro territorio. Curiosamente, ¿dónde? Pues en el país, lo que hoy sería el País Vasco, con la industria del acero, etcétera, los altos hornos, y bastante en Cataluña con la industria textil. Pero quitando esos 2 puntos de nuestra geografía, en el resto de España no hubo revolución industrial. Bien, al llegar la Guerra Civil y terminar con la victoria del bando nacional, evidentemente se instaura una dictadura y se impone, por la fuerza de las armas, una visión unitaria del Estado. ¿Qué ocurre tras la muerte de Franco? Bueno, pues ocurre que también por distintas razones, unos y otros consiguen negociar algunas cosas que en nuestra opinión son el germen de este separatismo actual. Fundamentalmente lo que ocurre es, por un lado, el PNV vasco liderado por Arzallus. Podremos pensar lo que queramos sobre Arzallus, pero desde luego tonto no era, consigue llevar al País Vasco la autonomía total fiscal, es decir, las
las haciendas forales vascas recaudarán todos los impuestos y pagarán un cupo al resto del Estado. Cataluña es algo más complejo, porque en Cataluña la burguesía catalana y el clero, digamos que podríamos incluso calificar que la oligarquía catalana, estuvo del lado de Franco, porque en el otro lado lo que había, sobre todo en Cataluña, era una fuerza bastante relevante del comunismo e incluso del anarquismo. Tanto es así que en Cataluña hubo grandes matanzas entre comunistas y anarquistas, por mucho que esto nos cueste entenderlo con los paradigmas de hoy en día. Lo que entendemos en este canal es que detrás de esa exaltación y de ese promover el sentimiento identitario de que soy diferente, tanto de los vascos como de los catalanes, lo que hay en realidad es un plan bastante estructurado, pensado y a largo plazo de las élites dominantes o de las que quieren ser élites dominantes en Cataluña y en el País Vasco para controlar la pasta. Porque también pensamos en el canal que las razones económicas suelen ser las que explican gran parte de la realidad. ¿Y cómo puedes conseguir justificar que tú, la oligarquía catalana o la oligarquía vasca, tiene que controlar la pasta, pero no puedes decirlo, evidentemente, porque a nadie le gusta que le tomen el pelo? Lo justificas con el sentimiento de identidad nacional. Y la única razón de poder explicar una identidad nacional diferente del resto de España es la lengua. Defendemos aquí en el canal que seguramente una de las razones por las que surge con fuerza este separatismo en los años 80, 90 y en la actualidad es porque seguramente durante la dictadura se impuso con demasiada fuerza y se prohibió los elementos identitarios de cultura de otros pueblos o nacionalidades de España. Y entonces el péndulo se llevó a un extremo con la dictadura militar y al terminar la dictadura militar el péndulo, casi como una fuerza física de la naturaleza, se va al extremo contrario. Ojalá impere el sentido común y termine compensándose esta oscilación del péndulo y volvamos a un punto central donde sepamos aprovechar las fortalezas de tener 4 idiomas diferentes en nuestro territorio, con sus culturas, su historia, sus tradiciones, y en vez de pelearnos entre nosotros para ver quién se lleva más tajada de la tarta económica, colaboramos para producir un resultado mayor, positivo, para todos nosotros. Evidentemente tampoco hubiera ocurrido este nacionalismo tan absurdo, tan exagerado, si no hubiera sido por la corrupción del sistema español. Defendemos también en el canal que tanto el PP como el PSOE no quisieron en realidad defender los intereses comunes y se sacrificaron el interés de todos por su beneficio particular. Fue muy fácil para las oligarquías de los distintos territorios comprar a los políticos de un lado o de otro a cambio de conseguir lo que ellos pretendían, que en el fondo era un mayor control de las pelas, como estábamos aquí diciendo. Y esto ocurrió tanto con el PSOE como con el PP. Incluso cuando tuvieron mayorías absolutas, tanto unos como otros, nunca defendieron el interés común y nunca, esto es un dato, no una opinión, nunca acordaron un sistema educativo. Para nosotros en este canal nos parece la piedra de toque para poder acusar de que tenemos un sistema corrupto, un sistema extractivo, el hecho de que ni unos ni otros nunca han sido capaces de sentarse en una mesa y de verdad plantear cuál es el mejor sistema educativo para los niños y los jóvenes españoles para que puedan competir en el mundo con las mayores garantías y las mayores capacidades para triunfar. Esa nos parece la prueba de que al final lo único que buscan los del PSOE o los del PP es su interés partidista. Y ante esta situación se aprovechan los vascos
sea el PNV o sea ahora Bildu, y los catalanes, en su momento CiU, pero claro, CiU cayó por la corrupción tan sistémica también del clan de los Pujol, los Ferrusola, ¿no? Prenafeta, etcétera, y acabó dividiéndose, ¿no?, el separatismo catalán en dos. Junts, que sería el heredero de CiU sin la corrupción, ya veremos si Junts es o no un partido sistémicamente corrupto como era CiU, o Esquerra, que es quien defiende teóricamente la pureza, ¿no?, de las ideas de izquierda socialista catalana, republicanas, cosa similar a lo que ocurre en el País Vasco con la izquierda llamada Abertzale, que también defiende una república socialista, ¿no?, y de alguna manera apelan las izquierdas vascas y catalanas a un mundo ideal donde no impere el capitalismo. Ellos utilizarán el término el neoliberalismo explotador. ¿Qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir dependerá de lo que hagan los que hoy por hoy tienen en sus manos la responsabilidad de gestionar España, que no son necesariamente los políticos que vemos en la tele del PP, del PSOE, sino que seguramente son las manos que mueven a esos políticos, y esas manos que mueven a las marionetas, que podrían ser los políticos, son las manos del poder económico. Esta es la tesis que defendemos, no porque seamos marxistas, pero sí porque los hechos nos llevan a darnos cuenta de que al final siempre hay intereses económicos que saben gestionar a los políticos de turno. Y si os fijáis, un ejemplo que me llama mucho la atención, aquí tenéis la foto de Arzallus con Ibarretxe, donde en un momento dado quisieron llevar la autonomía prácticamente a una independencia. El rostro que sonríe por detrás entre ellos es Josu Jon Imaz. ¿Dónde está Josu Jon Imaz hoy? Pues es el CEO de Repsol, una empresa energética española, ¿no? Es decir, que la interconexión entre los grandes poderes económicos y los grandes políticos es muy clara. Concluimos diciendo que la solución a gran parte de nuestros problemas pasaría por tener un sistema educativo mucho más elevado. Además, no hace falta sentarse a negociar, sería tan sencillo como copiar. Todos sabemos cuáles son los mejores sistemas educativos en Europa o en el mundo. Todos los ricos, ¿dónde mandan a sus hijos a estudiar? Pues ahí tenéis la clave. El dinero no es tonto. Para poder hacer eso, ¿qué haría falta? Pues haría falta tener valores y principios éticos. Éticos laicos, porque en España de nuevo solemos confundir la ética con la religión. Parece que si eres religioso eres buena persona y si no eres religioso eres una mala persona. Esta confusión de ser religioso con ser bueno o malo nos lleva a ningún sitio, nos hace tener las alas muy cortas. Hay que conseguir imponer una serie de valores éticos en la política, y esto podría conseguirse si como pueblo, como nación, decidimos terminar con la tolerancia que tenemos con la corrupción política siempre que sea de los nuestros. Corrupción cero sería un buen lema para nuestra clase política. Si no conseguimos como sociedad que desde el vértice de la pirámide, que sería el monarca, hasta los pilares fundamentales de nuestro sistema, que es pues, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, si no conseguimos transmitir a la población que existen unos valores mínimos y que se respetan por parte de todos y que las reglas del juego son las mismas, que el juego no está trucado, pues mientras la gente piense que el juego está trucado porque lo está, eso fomentará que los catalanes, los vascos, los de Compromís o los de Mallorca o los de Canarias, en cuanto tengas un elemento que justifique que eres diferente, y en este caso el elemento es la lengua, pues intentarán montarse su chiringuito independientemente del gran chiringo nacional que está manejado por otros. Esta es la tesis del capítulo de hoy. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.